Buenas noches para todos, Dios los bendiga. Es un privilegio para nosotros poder estar esta noche sirviéndole a Dios, poder adorarlo, poder bendecirlo junto con ustedes en sus casas. Queremos que usted disponga un tiempo, separe un tiempo especial todos los días de celebración, los martes, los domingos, en cada actividad que la iglesia prepara, para que usted pueda recibir del Señor, para que usted pueda disponerse y hacer un tiempo hermoso de adoración y de alabanza para el Señor. Queremos adorarte, Señor, en esta noche. Bendecimos tu nombre, Dios. Te exaltamos porque eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias, Señor. Elevamos nuestra mejor y mayor adoración delante de tu presencia, Señor. No hay argumento ni juicio contra mí. Él con su sangre me vino a redimir. Libre de condenación, ya no soy más un deudor. Él ha pagado la deuda por mí. Yo era culpable y me otorgó el perdón. Manto de gracia de pronto me cubrió. Mis pecados él borró y mi deuda canceló. Él ha pagado la deuda por mí. Ahora soy libre, esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó, ahora soy libre, esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó, marcó mi corazón. Por tu sacrificio en la cruz, Señor. Perfecto amor, perfecto sacrificio, Señor. No hay argumento ni juicio contra mí. Él con su sangre me vino a redimir. Libre de condenación, pues ya no soy más un deudor. Él ha pagado la deuda por mí. Yo era culpable y me otorgó el perdón. Manto de gracia de pronto me cubrió.
pecados Él borró y mi cuenta canceló. Él ha pagado la deuda por mí. Ahora soy libre, esclavo por amor, preso de sangre. Jesús por mí pagó. Ahora soy libre, esclavo por amor, preso de sangre. Jesús por mí pagó. El barco, mi corazón, propiedad, soy del Señor. Ahora soy libre, ahora soy libre, esclavo por amor, preso de sangre. Jesús por mí pagó y ahora soy libre, esclavo por amor y preso de sangre. Jesús por mí pagó. Marco mi corazón, mi propiedad, soy del Señor. Gracias, Señor Jesús, gracias, Dios. No tenemos palabras, Señor, para agradecer todo lo que has hecho por nosotros, tu sacrificio en la cruz, Jesús, tu misericordia, tu fidelidad, Señor, gracias. Exaltamos tu nombre, Señor, glorificamos tu nombre, Dios. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. No hay nadie como tú, Señor, nadie, Dios. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí cuando nadie me vio. Amaste a mí cuando nadie me amó y me dice nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me dice nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Me viste a mí cuando nadie me vio. Amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos,
porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Te amamos, Señor, te amamos, Señor, con todo nuestro corazón, Señor. Pero más que palabras, Dios, queremos demostrarte, Señor, nuestro amor, con nuestro compromiso, Señor, con nuestra disposición, Dios, gracias. Te queremos bendecir, Señor, por todo lo que has hecho, pero por todo lo que harás, Dios, gracias. Gracias, Señor. Restaurador de mi alma, tú sanas el dolor. Redentor de mí, ayer te bendeciré. Creador de los cielos, la tierra y el mar. El mundo se alegra, te glorificaré, te glorificaré, te bendeciré, te bendeciré por siempre, por siempre, te bendeciré, te bendeciré por siempre, por siempre. Restaurador de mi alma, que sanas el dolor. Redentor de mí, ayer te bendeciré. Creador de los cielos, la tierra y el mar. El mundo se alegra, te glorificaré,
glorificaré, te bendeciré, te bendeciré por siempre, por siempre, 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 yo te bendeciré, yo te bendeciré por siempre, por siempre. Que nuestra vida, Señor, sea una continua adoración, Señor, delante de tu altar. Que todos los días, Señor, podamos adorarte y bendecirte, Señor, por todo lo que has hecho, Señor, por tus bendiciones, por tu amor. Te bendecimos y te exaltamos, Señor. Te agradecemos este momento en tu presencia, Señor. Gracias te damos, Señor. Bendecimos, Señor, cada casa, cada hogar, Señor, su provisión, Señor, su alacena, Dios. Tú has sido fiel, Señor, y seguirás siendo fiel con cada hogar, Dios, por su provisión, Señor, por todo lo que tenemos en nuestro hogar, Dios. Gracias, Señor, que continuemos siendo fieles, Señor, contigo, fieles, Señor, para que la obra se extienda, Dios, fieles con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, Señor. Bendice al dador alegre, Dios. Te pedimos, Señor, por cada uno, Dios. Te bendecimos, Dios. Amén. Ahora seguimos con la predicación de la palabra.
les voy a dar la información sobre las vacaciones misioneras virtuales 2020 que estaremos dando inicio a la preparación vía virtual. Entonces, todas aquellas personas que quieran ingresar, que quieran inscribirse, van a escribir al número que aparece en las pantallas y se les estará enviando un link para que se puedan inscribir adecuadamente. ¿Cuál es el costo de estas vacaciones misioneras virtuales? Es completamente gratis, pero el cupo es limitado. Entonces, si no te has inscrito todavía, córrete a inscribir, que aún tenemos cupos para ti. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a realizar primero la preparación, como lo hicimos antes el año pasado, y después vamos a hacer esas vacaciones misioneras tan esperadas. Vamos a capacitarnos, vamos a aprender acerca de Jesús, vamos a aprender acerca de la Gran Comisión, vamos a aprender lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y nos vamos a basar en Romanos 10:14, que habla de cómo lo invocarán si no lo conocen. Te esperamos. Bendiciones para todos, iglesia, familia, un placer hoy de nuevo estar con ustedes y pidiéndole a Dios que sea hablando en sus corazones por medio de su mensaje, del consejo que trae hoy para nosotros. Quiero que disponga allí donde está, en su casa, para que Dios empiece a hablar a su corazón y a su familia, a su hogar, y que podamos aprender más de su palabra. Qué bueno es buscarle y aprender más de Él. Amén. Entonces, vamos a orar para que sea el Espíritu Santo hablando en nuestras vidas. Señor, te doy gracias por este tiempo especial, por tu palabra, por tus bendiciones. Que seas tú obrando en cada familia que nos escucha hoy, y que sea tu palabra santa en medio de nosotros, Dios. Que sea ese consejo trayendo a nuestras vidas una palabra de bendición en el nombre de Jesucristo. Amén. Listo, lo voy a invitar a que se ponga cómodo. Vamos al capítulo 16 de Lucas, capítulo 16. Jesús en Jerusalén enseñando, predicando, haciendo grandes prodigios y milagros. Entonces, el título es Jesús dijo. Jesús dijo. ¿Cuánto quisiéramos que Jesús nos dijera tantas cosas que necesitamos escuchar de parte de Él? Respuestas, consejos, pero Jesús sigue diciendo. En el capítulo 16, en el versículo 1 dice: dijo también a sus discípulos, Jesús dijo también a sus discípulos. Y en el capítulo 17, versículo 1, también dijo Jesús a sus discípulos. Todo lo que vamos a aprender hoy fue Jesús mismo, palabra de Jesús. Y creo que en este tiempo ha venido también a enseñarnos. Desde los textos vamos a leer y a escuchar estas historias de todo el capítulo 16 y del capítulo 17 hasta el versículo 10. Amén. Entonces la palabra siempre nos ha enseñado principios eternos. Y creo que en estos dos capítulos, el 16 y 17, traen principios que debemos de aplicarlos a nuestras vidas como hijos de Él. Entonces, principios para ser como Jesús, principios para ser sabios en la vida mientras estamos en la tierra, principios para ser salvos, porque Él manda o desea que nosotros lleguemos a la salvación por medio de la fe. Y principio para que otros alcancen la salvación. Eso lo veremos. Entonces, en estos textos voy a enseñar dos puntos. El primero es la mayordomía. En los primeros versículos del capítulo 16 habla sobre la mayordomía, sobre el dar cuentas. Vamos al versículo 2 del capítulo 16. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Entonces, acá el Señor Jesús está refiriéndose y hablando sobre una de las parábolas, sobre la parábola del mayordomo infiel. Y quiero que saquemos de ahí varios principios para nuestra vida que son importantes. Creo que son importantes tenerlo presente. Habla Jesús sobre un mayordomo que
que pocos principios de lealtad tiene hacia su amo. Uno de esos antivalores sería el robarle, porque conocía la gente que le robaba, por eso el dueño lo mandó a llamar a cuentas. Y él sabía que lo más probable es que fueras a ser despedido, entonces lo iban a echar. Y él, en su reflexión allí en su casa, cuando tenga más tiempo, puede leer todos los versículos del capítulo 16 y lo llama a cuentas. Y él dice, lo más probable es que me echen, pero yo no quiero mendigar, no quiero mendigar y estar por ahí. Voy a arreglar con los acreedores de mi jefe para que ellos en algún momento me puedan dar trabajo. Entonces, lo que hace este mayordomo infiel es que arregla con las personas que le deben a su jefe en... ¿Cuánto me debes? Dice, 100 bultos de trigo o 100,000, refiriéndose. Y él dice, hagamos algo, anota 50. Y hay algo creo que de doble sentido acá, o de doble valor. Muchas veces en nuestras vidas utilizamos los doble valores en las personas. Y muchas personas utilizan eso porque no saben actuar. Este hombre no quería mendigar, pero sí le robaba a su dueño, a su jefe. Entonces, aquí nos enseña la palabra que un mayordomo debe ser una persona que sea íntegra, una persona que sea honorable, una persona que sepa rendir cuentas y ser íntegro y honorable. Quiero que vayamos al versículo 10. El versículo 10. Y el que dice, y el que es fiel en lo poco, en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y en lo que poco es injusto, también en lo mucho lo será, ¿cierto? Entonces, su jefe o su dueño conocía que este hombre sería infiel en lo poco, en lo mucho también sería infiel. Y Dios nos invita a que seamos fieles en lo poco y en lo mucho. Y que tengamos integridad, que seamos hombres de honor. Que todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos, que podamos rendirle cuentas a Él. Y que estas enseñanzas las podamos aplicar a nuestras vidas. Amén. Quiero que vayamos al versículo 9. Un buen mayordomo siempre va a saber qué hacer con las riquezas. Va a saber qué hacer con las riquezas. Y acá en la mayordomía es importante tener presente no solamente ser mayordomo de su integridad, de su honor, de dar cuentas a Dios, sino también de lo que Dios pone en sus manos. En el versículo 9 dice, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Acá lo que quiere enseñar Jesús es que Dios ha puesto en nuestras manos riquezas, o pondrá riquezas en nuestras manos. Y también les estaba dando esta enseñanza a la mayordomía del mayordomo infiel, porque allí había una cantidad de judíos, y quería enseñarles también de la importancia del dar, de ser buenos mayordomos. Y acá habla de ganar amigos, o sea, de ganar personas para el Señor. Cuando tú tienes recursos económicos, cuando Dios te bendice, debes utilizarlos para que el reino de los cielos se extienda, para que la predicación del evangelio sea llegando a cualquier parte del mundo. Acá en el versículo 9 nos enseña que debemos de ganar amigos por medio de las riquezas.
Y hay algo que me llamó mucho la atención y dice riquezas injustas. Cuando el ser humano y el hombre se enriquece, lo que piensa es en deleitarse a él, en deleitarse en sus placeres. Pero acá la palabra nos enseña que un buen mayordomo y fiel y íntegro, honesto, debe saber qué hacer con las riquezas y utilizarlas para el reino de los cielos, para evangelizar, para extender el reino de Dios, para hacer misiones. Y cuando eso se hace, es cuando se cumple el propósito, para que cuando éstas te falten, o sea, cuando nosotros muramos, cuando nosotros partamos de esta tierra, nos reciban en las moradas eternas, celestiales. Ese es el propósito de los recursos económicos, ese es el propósito de lo que Dios ha puesto en tus manos. Dios pone las riquezas para que sepas cómo actuar con ellas. Y muchas veces las personas en el mundo aman más las riquezas. Quiero que vayamos al versículo 13, ahí del capítulo 16. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno o amará al otro, o estimará a uno o menospreciará al otro. No podréis servir a Dios y a las riquezas. ¿Sabes cuál es el antídoto para la avaricia y para el amor a las riquezas o al dinero? El antídoto es el dar. Cuando aprendes a dar, estás vacunándote contra la avaricia. Cuando aprendes a dar, te estás vacunando para el amor a las riquezas. Entonces, Dios nos invita a que seamos buenos mayordomos, no solamente de nuestras vidas, de ser hombres íntegros, honorables, sino también de saber utilizar nuestras riquezas, lo que Dios ha puesto en nuestras manos para el bien de la obra, porque eso es lo que Dios demanda. Si Dios ha puesto en tus manos recursos, empresa, bendiciones económicas, que Dios te dé la sabiduría para saber qué hacer con ellas. Que no esté tu placer por encima de lo que está en el reino. Y que podamos ser llamados por Dios siervos que han hecho según la voluntad de Dios. Aunque la palabra nos confronta, en el versículo, quiero que vayamos al capítulo 17, en el versículo 10, dice: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que habéis escuchado, eso es lo que hemos hecho. Sabes, amigo y hermano, que muchas veces en nuestras vidas solamente hacemos lo que nos dicen, y Dios en su palabra, por medio de su palabra, nos ha mandado muchas cosas para hacer, muchas cosas para enseñar, para predicar, para anunciar. Y cuando estemos delante de Él, Él desea que podamos hacer más allá, que hayamos hecho más de lo que Él nos ha mandado, porque podríamos ser como mayordomos inútiles, que no hemos hecho todo lo que Él nos ha mandado, todo lo que nos ha encomendado en esta tierra. Amén. Entonces es importante. Ese era uno de los primeros principios de la mayordomía que quería enseñarles. Ahora, el segundo punto es sobre un tema que está en el capítulo también 16, en el versículo 19. Creo que muchos de nosotros lo hemos leído y lo hemos estudiado, sobre el rico y Lázaro. Y este tema habla sobre la condenación y la salvación, sobre la condenación y la salvación. Temas que para nosotros como seres humanos nos llama mucho la atención. ¿De dónde venimos y para dónde vamos? Es nuestra pregunta.
o nuestras preguntas que nos hacemos cada día. Una de las partes en la Biblia más claras que habla del tiempo futuro, de dónde iremos, es este texto en capítulo 16, versículo 19, sobre la vida del rico y Lázaro. Quiero que tome tiempo y lo lea desde el versículo 19 hasta el 31. Vamos a tratar varios puntos que son importantes sobre este estudio del rico y Lázaro. Hay dos personajes importantes. Rico, un hombre glotón, un hombre que tenía todas sus riquezas, poder, pero había en el otro extremo Lázaro, un hombre mendigo, pobre, y Jesús quería enseñarles a las personas que estaban escuchando, a sus discípulos, a los fariseos, por medio de esta enseñanza, que la palabra no la enseña como parábola, sino como algo literal, como algo que Jesús enseñó, sobre lo que puede ser cuando muramos, usted y yo, y podamos afrontar en nuestras vidas. Habla sobre el cielo y el infierno, sobre el cielo y el infierno. Y Jesús anteriormente en las parábolas menciona parábolas para enseñarnos unos principios, pero acá es muy literal y no es una parábola, porque menciona nombres específicos. Menciona a Abraham, menciona a Lázaro, menciona al rico y hace un paralelo de los dos lugares donde el ser humano irá cuando parta de este lugar, de la tierra, que será el cielo y el infierno. Hace mención de ellos. En la historia, tanto Lázaro como el rico mueren. Y el rico tuvo muchas riquezas y muchos placeres. Y cuando llegó al infierno, allí le expresaba a Abraham, porque hace allí en el lugar donde está, podía hablar con Abraham. Y Abraham le decía que muchos placeres tuviste en la tierra, pero aquí en este lugar tendrás lo que nunca quisiste obtener, que era la salvación, que era buscar a Dios de todo su corazón. Entonces hay algo que es importante, que hablando del infierno y del cielo hay conciencia. El rico expresaba que le decía a Abraham: Padre Abraham, permite que Lázaro llegue a este lugar y moje mi lengua con una gota de agua, lo que expresa conciencia. Y también expresa que envía a Lázaro a que predique a mis hermanos para que no vengan a este lugar, un lugar de tormento, de angustia. Entonces habla sobre varias características de este lugar. Un lugar de dolor, un lugar donde hay sed, que no hay nada de agua, que solamente hay fuego. Un lugar horrible. En el versículo 28 habla, quiero que vayamos, porque tengo 5 hermanos para que les testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar tormentoso. Tormentoso. Entonces habla de las características de ese lugar, del infierno. También se habla que no se puede salir de allí, porque hay un abismo entre el infierno y el cielo, un abismo que las personas no pueden salir o pasarse. Pero también hace un paralelo el relato sobre el cielo y muestra a Lázaro que sufrió mucho en la tierra, pero llegaba al seno de Abraham y allí recibía de parte de Dios tranquilidad, paz, gozo. Y estaba el mismo Abraham en ese lugar. Estaba el mismo Abraham
trayendo bendición en ese lugar. Abraham respondió al rico. Vamos al versículo 27. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, hablando el rico a Abraham, que lo envíes. Pero quiero que vayamos al versículo 29 del capítulo 16. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óigalos. Entonces es un mandato que ha venido estableciéndose desde ese tiempo, que podamos oír a Moisés y a los profetas. Y cuando hablaba Abraham de Moisés y los profetas, se refería al Pentateuco, a las enseñanzas, al Génesis, al Éxodo, lo que ellos tenían allá. Y cuando hablaban de los profetas, se refería a las enseñanzas de lo que había dicho Isaías, Jeremías, Ezequiel. A los profetas y a Moisés tienen. O sea que tenía la Biblia, la palabra. Y eso es lo que refería a Abraham, respondiéndole al rico, porque el rico no quería que su familia llegara a ese lugar, que llegara a ese lugar a morir. Entonces les hace unas preguntas. ¿Por qué no leen, no oyen la palabra? ¿Por qué no la obedecen? ¿Por qué no se persuaden de ellas? Y eso es lo que Dios desea decirnos hoy también a nosotros. ¿Por qué no la leen? ¿Por qué no la oyen? ¿Por qué no la obedecen? ¿Por qué no se persuaden? Porque es una realidad en nuestras vidas que hay un lugar cuando partamos de acá, un infierno o un cielo. Y es tu decisión. Y la palabra dice que por fe en Jesucristo y por la gracia seremos salvos. Y Jesús tenía la autoridad porque fue el único hombre que murió y vino a decir lo que había visto. Porque nadie puede decir he muerto y he visto muchas cosas, solo Jesús. Entonces Él tenía toda la autoridad para enseñarnos sobre el cielo y el infierno, sobre la condenación y la salvación. Y lo quiso expresar en estos textos. Y quiero el Señor que lo aprendamos, que lo conozcamos. Dios desea que tú llegues delante de Él y que puedas decirle: Padre, perdóname. Habla a mi corazón. Trae salvación. ¿Y tú qué harás, hermano? ¿Tú qué harás con estas enseñanzas que Dios nos trae hoy? Quiero que oremos. Quiero que oremos. Y inclina tu rostro allí todo un tiempo. Padre, te pido que seas tú obrando milagros, que seas tú bendiciendo a mis hermanos, que seas tú y tu palabra, tu bendición en medio de sus hogares, que podamos estar confiados que iremos eternamente contigo, Dios, que haya salvación en ti, Señor. Padre, bendice a los hogares, a mis hermanos, y que esta palabra sea de bendición para sus vidas, para sus hogares. Esta enseñanza sea de bendición para nosotros. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesucristo. A ti sea la gloria, Señor. Amén. Muchas bendiciones para todos. Espero que esta palabra sea de bendición para sus vidas. Un abrazo fuerte desde la distancia y que la palabra de Dios sea redarguyendo su corazón. Amén. Un abrazo fuerte. Bendiciones.